Muy buenos días, distinguida audiencia. Buenos días, señor rector de la UNIVO, mi amigo Pedro, que como ya decía, pues tenemos más de medio siglo de conocernos, ya perdimos la cuenta. Desde el colegio nos graduamos juntos de bachilleres. De hecho, vamos a cumplir 54 años ya de habernos graduado de bachiller. Y salimos también de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Así que, como también lo dice él, para mí siempre es un gran gusto, un honor venir a esta casa de estudios, en este mismo salón, igual que en el campus allá que está situado allá en el de Biofebles. No sé si todavía le llaman de Biofebles ahí. Hemos compartido muchas de las actividades de esta casa de estudios, sus autoridades, nuestros amigos y su alumnado, que llenan de esperanza a El Salvador de tener una generación de nuevos profesionales formados con valores, con principios, con ese amor a la patria que nos debe caracterizar. Y gracias al equipo ad hoc que nos acompaña, que serán ellos quienes van a estar también atentos para responder cualquiera de las inquietudes de ustedes. Este equipo, donde ven ustedes una gran representación femenina, donde está Rocío, Yasmín, Karenín y Foncho, son los que han hecho el trabajo de sistematizar, de ir preparando todas las ponencias, las observaciones, las intervenciones, las sugerencias que hemos ido recorriendo en todo el territorio nacional, porque este equipo ha tenido esa responsabilidad que la discutimos con el presidente Bukele, el presidente de la República, cuando le entregamos el primer borrador del documento que contiene el estudio para la reforma constitucional. Le dijimos al presidente que era necesario hacer un segundo ejercicio de consulta, de validación con la población. Y qué mejor espacio que los centros académicos para hacer este ejercicio de valoración, de validación y de reflexión sobre uno de los temas más importantes que puede tener un pueblo, uno de los desafíos más grandes que puede tener una nación, y es el dotarse de las normas fundamentales en las cuales se va a basar su desarrollo, su visión de futuro, su identidad, porque ese es un documento fundacional en el cual no solo el Estado, no solo la nación, no solo la sociedad, sino todo el conjunto de valores, de principios, de tradiciones, de cultura, de reglas, se van sistematizando para darle ese perfil a esa nación. Como todos ustedes saben, en el caso de El Salvador, ese perfil, esa visión, esa constitución que tenemos ahora, vigente, se produjo en uno de los periodos más dolorosos, críticos de nuestra historia, en plena guerra civil, en 1982, 1983, se gestó este documento que es la Constitución vigente en nuestro país. Para los que todavía no han estudiado a fondo la historia constitucional de El Salvador, vale la pena recordarles que casi todas, por no decir la gran y completa mayoría de las constituciones que se han dado en nuestro país, han sido producto de hechos violentos que obligaron a las élites políticas, económicas, militares de la época para reunirse y dar una constitución. Quizás una de las que tuvieron mayor vigencia y fueron de las mejor conceptualizadas en el siglo XIX, que es la Constitución de 1886, que sustituyó a la de 1885, o sea, hubo dos constituciones en 2 años, 1885 y 1886.
La de 1886 perfilaba un Estado basado en una economía monoexportadora. Era el auge del café. Y toda la concepción del Estado estaba orientada a garantizar, proteger y promover esa base económica que era la que sostenía el país. Pero tuvo la suerte que surgió en un momento histórico en que en Centroamérica se estaban dando una serie de reformas liberales impulsadas por grandes pensadores, por grandes líderes. En el caso más próximo nuestro era el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, conocido como el gran reformador, el que impulsó toda una serie de reformas que fueron permeando todos los modelos constitucionales de la región. Y él, que era un gran unionista y que quería construir, o mejor dicho, reconstruir la patria grande, o sea, reconstruir la República de Centroamérica, murió en el intento. Y murió justamente aquí en El Salvador, que en esa época El Salvador tenía un gobierno que no aceptaba la Unión Centroamericana, un gobierno conservador, pero las ideas del liberalismo de la época fueron consignadas en esa Carta Magna que sirvió por muchos años, varias décadas, hasta que en el siglo XX se hicieron reformas justo después de otro golpe de Estado, el golpe de Estado que dio el general Martínez al presidente Arturo Araujo en 1932 y que permitió que hubiese una tiranía por 13 años hasta que fue derrocado Martínez en 1944, se restauró el orden constitucional, pero luego hubo otro golpe de Estado en 1948, ya casi a la mitad del siglo XX, que se conoce como el golpe de los mayores o la revolución del 48. Ustedes revisan la historia reciente, es más, si van a San Salvador, donde está esa imagen que le llaman el Chulón, ahí por el Teatro Presidente, es justamente ese monumento a la revolución de 1948. Producto de ese golpe de Estado, se nombró una constituyente que nos dio la Constitución de 1950. La Constitución de 1950, de hace 72 años, es la que todavía sentimos que tiene la matriz fundamental de los principios, de los valores, de las formas de Estado que le ha permitido al Estado salvadoreño sobrevivir desde 1950 hasta este momento con esa Carta Fundamental. Porque fue en efecto el asentar en nuestro país las bases de un Estado moderno. Así como en 1886 la Constitución perfiló un Estado basado en una república cafetalera, en una economía monoexportadora, en un modelo liberal donde la defensa de la propiedad privada como la sacrosanta institución era la que prevalecía y cualquier cosa se podía hacer en defensa de la propiedad privada. La Constitución de 1950 viene también a dar ya una nueva visión, ya de un nuevo Estado, el Estado social y democrático de derecho. Un Estado que se inspira en las constituciones que están surgiendo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue una confrontación de ideas de libertad, de democracia, frente a ideas de totalitarismo, de autoritarismo y de modelos absolutistas que estaban en boga en Europa. Entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se instalaron en Europa tres tipos de modelos de esa naturaleza autoritaria. El modelo fascista en Italia,
el modelo estalinista en la Unión Soviética y el modelo nazi en Alemania. Y es contra esas formas totalitarias que surgen estas ideas de las democracias liberales que inspiran todo el constitucionalismo europeo de la posguerra y que llegan esas ideas a nuestros países. Y aquí los constituyentes de esa época, en El Salvador, asumen todas esas ideas de formas de democracias liberales y además se da otro incidente, o más bien dicho, se da otro hecho histórico, el 10 de abril de 1948, cuando se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París. Un documento que trata de presentarle a la humanidad una serie de valores universales que los países van adoptando como formas internas de sus derechos para transformarlas en normas fundamentales, pero son esos valores, esos principios. Por eso hablamos de los derechos humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una de las fuentes que inspiraron la Constitución de 1950. O sea, pues que esa Constitución se alimenta de dos grandes corrientes de pensamiento europeo. Por una parte, los modelos políticos de democracias liberales, basados en la libertad de comercio, la libertad de empresa, el libre ejercicio de la libertad económica, que está planteado en nuestra Constitución. Pero también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se reconocen una serie de derechos que aquí no se reconocían. Derechos económicos, sociales sobre todo. El derecho a que una jornada de 8 horas, derecho a la salud, a la vivienda, a la familia, a la educación, que tiene que proveer el Estado. Porque hay un elemento fundamental en ese periodo que ustedes lo deben de registrar, porque decíamos que se perfila el Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué? Porque por primera vez en una Carta Magna en El Salvador se establece que se reconoce y se garantiza la propiedad privada. Y ya decíamos que desde la Constitución del 86 era la institución más garantizada en nuestro sistema, la propiedad privada. O sea, dentro de mi propiedad es mía y yo hago lo que quiero, es mi propiedad privada. Y era tanto que, bueno, acá ahí en mi pueblo, ahí en Chinameca, en una finca, un niño se subió a cortar unos mangos y el finquero, el dueño, agarró un fusil y lo mató, porque no le hicieron nada porque estaba en la propiedad privada de él. Es decir, la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada es la reina de los derechos. Ya en 1950 se pone una frase que la condiciona, dice: se garantiza la propiedad privada en función social. O sea, cuando ya le pone la función social, ya no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. No, tengo que ver si afecta otros derechos, si la comunidad no se afecta por el ejercicio que yo haga de mi propiedad. Entonces ya entra ese concepto de la función social. Ahí es donde nace ya en nuestro país el Estado social. Un Estado que garantiza, más allá del individuo, de la individualidad, de los derechos individuales, los derechos sociales. Y hay todo el capítulo de los derechos económicos sociales incorporado en la Constitución. Pues todo eso es lo que teníamos cuando se da el golpe de Estado en 1960 contra el coronel Lemus y se crea una nueva Constitución, se promueve y se proclama una nueva Constitución, que es la Constitución de 1962, que prácticamente dejó intacta la de 1950. Cambiaron cosas muy, leves, que no tenían nada que ver con el modelo político ni el modelo económico. Uno de los cambios fue modificar el periodo del ejercicio de la presidencia, porque en 1950 el ejercicio de la presidencia era de 6 años. Por eso es que el presidente que fue electo en 1950, el coronel, ¿cómo se llamaba Óscar Osorio,
fue electo por 6 años, de 1950 a 1956. Y el coronel Lemos, que fue electo en 1956, había sido electo para 6 años, pero le dieron el golpe en el 60. Con la Constitución del 62, el periodo se redujo a 5 años. Y esa es la segunda Constitución ya de la segunda mitad del siglo XX. Luego tuvimos el golpe de Estado de 1979. Ya muchos de nosotros pues ya estábamos grandes, algunos de ustedes todavía no habían nacido, estaban pequeños, pero ya es historia contemporánea. Es el golpe del 79 que abrogó la Constitución del 62 y se quedó gobernando el país por decretos. O sea, no había Constitución entre 1979 y 1983, no había Constitución porque no estaba vigente la Constitución del 62. Fue hasta 1983 que se aprobó la Constitución actual y con esa empezamos la etapa contemporánea, que solo ha tenido, como todos ustedes saben, una pequeña reformas, unos ajustes en la parte orgánica con los acuerdos de paz de 1991 a 1992, cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral para sustituir al Consejo Central de Elecciones, que era el órgano que regía, organizaba, administraba los procesos electorales en el pasado y que todo el mundo lo señaló como el responsable de los grandes fraudes electorales que se hicieron durante toda la década del 70. En 1972, ustedes saben que hubo una elección en la cual la Unión Nacional Opositora, con la fórmula de Napoleón Duarte, Guillermo Ungo, participó en elecciones y no se le reconoció su triunfo. El Consejo Central de Elecciones dijo que era el PCN con el coronel Molina que había ganado las elecciones. Luego, en 1977, la misma historia. La UNO gana las elecciones, no se le reconoce el triunfo, se le reconoce al coronel en esa época, luego general Carlos Humberto Romero, que es electo pues fraudulentamente en el 77 y al cual se le da el golpe de Estado el 79. Así que esa institución se aprovechó los acuerdos de paz para sustituirla. Se creó la Policía Nacional Civil en lugar de los cuerpos represivos que existían en el periodo anterior, donde la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía de Aduanas, la Policía Nacional eran órganos eminentemente represivos. Entonces se cambia y estaban adscritos al ejército. O sea, los directores de estos cuerpos de seguridad eran militares, porque los cuerpos de seguridad estaban adscritos al Ministerio de Defensa. Con la reforma del 92 se separa y se crea una Policía Nacional Civil, donde la dirección tiene que ser civil y no tiene nada que estar orgánicamente vinculada a la Fuerza Armada ni al Ministerio de Defensa. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otro tipo de reformas que nos permitieron hacer un ajuste en esa parte de la, digamos, la superestructura jurídica de la Constitución. Y ahí nos encontramos cuando le presentamos al presidente Bukele la posibilidad de hacer una revisión integral de la Constitución, porque consideramos que el mundo ha cambiado en estos 70 años. De 1950, cuando surge la Constitución, que sigue siendo la matriz que nos rige, hasta el año 2020 han pasado 70 años. En el 2020 el presidente nos autoriza a hacer este estudio y empezamos a hacer el estudio de toda la Constitución, desde su preámbulo hasta el último artículo. Son 274 artículos que empezamos a revisar para ver cómo podemos hacer ese ajuste, cómo podemos darle a ustedes y a las próximas nuevas generaciones un nuevo documento, una nueva carta magna que refleje ya el país del siglo XXI. El país que tenemos ahora es el que vieron los constituyentes en 1950 y fueron muy visionarios, porque 70 años después muchas de las instituciones que ellos crearon siguen vigentes y siguen siendo totalmente funcionales y operativas.
Hay otras que ya están obsoletas, ya son disfuncionales, hay que ajustarlas, hay que cambiarlas. Lo mismo con los derechos fundamentales que inspiraron a uno de los padres redactores de la Declaración Universal, René Cassin, un francés. Eran los derechos que ellos veían que se habían vulnerado en la época anterior, en los regímenes totalitarios, durante los periodos de las grandes guerras. Entonces ellos trataron de garantizar esos derechos, la participación política. El artículo 21 de la Declaración Universal garantiza la participación política, tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo. La seguridad social, muchos de esos derechos fueron vistos por estos pensadores como lo que deberían ser los valores para la humanidad en el futuro. Pues ahora nosotros creemos que siguen siendo vigentes, siguen siendo válidos, pero se ha quedado corto porque la humanidad ha avanzado mucho más. Hay más derechos ahora que necesitan ser consignados, garantizados, promovidos en las constituciones. Entonces también decidimos entrar a revisar toda esa parte de nuestra Constitución. Y para poder hacer todo ese trabajo que nos encomendó el presidente, porque era una tarea muy ambiciosa, que no es una tarea para que estos brillantes abogados o todos los abogados juntos de El Salvador la podamos hacer. Esta es una tarea del pueblo, es de todos los ciudadanos. Una constitución no es un trabajo para abogados, es un trabajo para la nación, para todos. Entonces decidimos convocar a todo el pueblo para que participara y que nos ayudara a hacer ese ejercicio. Pero ¿cómo hacer para que todo el pueblo pueda participar? Y sobre todo porque teníamos una idea clara. El pueblo salvadoreño no solo somos los que vivimos acá, también hay una buena parte de salvadoreños que están fuera del país y siguen siendo salvadoreños y siguen teniendo derechos y tienen todas las facultades para poder opinar y participar en el futuro de su país. Entonces había que facilitarles a ellos también su participación. Así que lo que hicimos fue crear una plataforma informática que se llamó consulta.sb y la abrimos, la anunciamos, se abrió el 15 de noviembre del 2020. Ese día a las 12 de la noche y 1 minuto entró la primera propuesta de los salvadoreños residentes en todo el mundo. Cuando cerramos esa consulta, habíamos recibido más de 3.800 opiniones de todos los salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo. O sea, pues que sí, por primera vez, los salvadoreños que están fuera pudieron opinar sobre su constitución, que era lo que querían. Y aquí en el país, lo que hicimos fue organizarnos en 4 mesas de trabajo. La mesa número 1, que era la que tenía que ver toda la parte dogmática, o sea, todo lo que son los derechos fundamentales. La mesa 2 tenía que ver sobre la parte del sistema político y del régimen económico. La mesa 3 iba a ver todo lo que es la parte orgánica del Estado, o sea, sus órganos fundamentales, las instituciones, toda la organicidad del Estado. Y la mesa 4 tenía que ver con los plazos, con los procedimientos, con los mandatos, porque ustedes saben pues que hay una serie de contradicciones que se han visto en el transcurso de estos últimos años sobre los periodos, los plazos. Tuvimos caso de una asamblea legislativa que quiso elegir 2 veces a 1/3 de la Corte Suprema de Justicia y hubo que decirle que no se podía porque no era ese el espíritu de la Constitución, pero no está claro. Lo mismo en el caso del mandato presidencial, que el artículo 152 en el numeral 1 habilita que haya un segundo mandato, pero que durante todo este tiempo no se había discutido el tema y aquí la idea era que no se puede tener un segundo mandato consecutivo sin haber hecho el estudio correspondiente que hicimos para ver la posibilidad constitucional hasta que la sala sacó la sentencia, la 01/2021, donde explica cómo y por qué el segundo mandato presidencial consecutivo es constitucional.
Y así pues hay muchos términos, plazos, periodos que había que dejarlos claros en la Constitución para evitar este tipo de confusiones. Y nos sentamos durante meses a trabajar. En la parte orgánica, el catálogo de derechos que venía de la Constitución del 50 se amplió sustancialmente. Se consignaron nuevos derechos, que son derechos que en los años 50 del siglo pasado posiblemente no se sentía la necesidad de regularlos. Por ejemplo, el derecho al aire puro. Los niveles de contaminación en aquella época no eran los que tenemos hoy, donde vemos que el cambio climático y sus efectos negativos nos está afectando. La contaminación en el aire, derecho al agua, el derecho a una alimentación adecuada. Son derechos que los hemos puesto, están consignados en este proyecto. O derechos más puntuales y actuales, el derecho al Internet. Lo estamos poniendo como un derecho humano fundamental. Todo el mundo debe tener derecho y acceso al Internet porque ahí está el conocimiento. No debe ser un privilegio de pequeños grupos de tener acceso a Internet, debe ser un derecho humano para todos. Derecho a la muerte digna, derecho de sectores que estuvieron invisibilizados por mucho tiempo. Sectores como los colectivos LGTBIQ o los pueblos indígenas que se han sido mencionados en las constituciones casi de una manera folclórica. Nosotros les estamos dando una connotación como debe ser, como pueblos originarios, pueblos indígenas de nuestros antecesores que merecen ser tratados a ese nivel y garantizarle no solo su lengua, su cultura, su vestimento, sino que entramos también a reconocerles su medicina, porque es algo que nos reclamaron ellos, la medicina de los pueblos indígenas, que nunca ha sido considerada de manera legal, constitucional, sino que se le ve casi pues, como un ejercicio de brujería o de cosas de ese tipo. Entonces está reivindicado. Y luego vimos también en la parte política que había necesidad de garantizarle a la ciudadanía, sobre todo al ciudadano, su empoderamiento y su capacidad de tomar decisiones trascendentales. Porque, por ejemplo, cuando dolarizaron el país, a nadie nos preguntaron si queríamos el dólar como moneda. O cuando privatizaron las pensiones, a nadie nos preguntaron si estábamos de acuerdo que se privatizaran las pensiones. O sea, las decisiones se fueron tomando por los representantes que a título de la representación que les delegamos en las elecciones, tomaban las decisiones a nombre de todos nosotros. Entonces ahora hemos dicho que hay decisiones que deben ser consultadas directamente a la población. Los representantes están para representarnos, pero hay grandes decisiones que deben de ser consultadas directamente al pueblo. Y ahí hemos puesto 4 instituciones de la democracia directa, que es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Es una innovación que esperamos le permita a todos los salvadoreños asumir esa responsabilidad cuando se van a tomar grandes decisiones que van a afectar a la población. En la parte económica igual, siempre creemos que es importante garantizar la propiedad privada como base fundamental de la propiedad en el país, manteniendo ese carácter social que ya viene de la Constitución del 50, pero le agregamos algo más, y es que tiene que estar en función estricta con el medio ambiente. O sea, ya no basta que esta finca es mía, y como es mía, pues yo hago lo que quiera. No, porque tiene que estar en función social. O sea, pues que si no juega una función social, el Estado puede intervenir, como de hecho se hizo en la reforma agraria del 1981, cuando se tomaron las decisiones de establecer la reforma agraria, porque por ese concepto de la propiedad privada libre como estaba y en función sin que jugara la función social, se dieron esas grandes concentraciones de tierra de una persona que podía tener 5.000 manzanas de caña o 4.000 manzanas de café, y la función social no se estaba implementando. Entonces, por eso le dio base ese artículo a que se estableciera una reforma agraria para darle función social a la propiedad privada.
Bueno, ahora nosotros creemos que además de la función social, debe de estar en armonía con el medio ambiente. Porque un proyecto puede ser económicamente rentable, socialmente atractivo, pero puede estar afectando el medio ambiente. Un río, un lago, contaminándolos, las aguas o el aire. Es decir, tiene que haber como punto de referencia el medio ambiente, el impacto en el medio ambiente. Así que sigue siendo vigente el principio de la propiedad privada en función social, pero nosotros le agregamos en estricta armonía con el medio ambiente. Y así van a hallar otras cosas más en la parte del capítulo económico, y luego entramos en la mesa 3 a ver la parte del Estado. El Estado, cómo funciona, cuáles son sus 3 órganos fundamentales. Todos sabemos pues que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No hay muchos cambios en el concepto de los 3 órganos, hay algunas aclaraciones, algunas modificaciones en la redacción para dejarlo más claro, para tener un lenguaje más inclusivo y para poder dejar con toda claridad redactadas esas normas. Pero sí entramos a ver, por ejemplo, en el caso del órgano judicial, la necesidad de hacer una operación de cirugía mayor. O sea, creemos que el diseño actual, en el caso, por ejemplo, del órgano judicial, donde la Corte Suprema de Justicia es su máxima expresión, que la función administrativa con la función jurisdiccional hacen que los magistrados no cumplan con el mandato principal, que es administrar pronta y cumplida justicia, por dedicarse a temas administrativos, a estar firmando cheques, a estar viendo contratos de arrendamiento. Es decir, se pierde mucho del tiempo valioso de los magistrados viendo cosas administrativas cuando deberían de estar resolviendo los casos de la justicia en ese nivel, en el nivel de la casación. Así que hicimos esa separación de funciones. Lo mismo para el Tribunal Supremo Electoral. También proponemos sacar de la Corte Suprema de Justicia la Sala de lo Constitucional, que ahora es una sala más dentro de la Corte, y crear un Tribunal Constitucional como tal, para que no tenga que ver con la Corte Suprema, donde ustedes ven que hay conflictos, porque a veces hay un proceso de la justicia constitucional, un amparo o un habeas corpus, o en Corte Plena, en la sala de lo penal se está viendo un caso similar y los jueces o los magistrados tienen ese conflicto de estar conociendo en 2 instancias casos de esa naturaleza. Por eso separamos el Tribunal Constitucional con sus 3 recursos especializados y la Corte Suprema como un ente de casación, o sea, una corte de tercera instancia donde se ventilen los casos comunes, civiles, penales, administrativos, y creamos 2 salas más, proponemos crear 2 salas más. La sala de lo electoral, para quitarle al Tribunal Supremo esa función de que sea el tribunal el que esté resolviendo los casos de los conflictos electorales en las elecciones que él mismo administra. Pues entonces se vuelve juez y parte del tribunal. Está resolviendo casos que él ha tenido responsabilidad en el manejo o en la administración. Entonces se crea una sala de lo electoral y un instituto especializado para la organización de las elecciones. Y otra sala de lo social, donde pretendemos también que haya una especialización en la administración de una justicia especial, justicia de medio ambiente, justicia relativa a los temas sociales, y creamos una entidad o un sistema, digamos, de auditoría ciudadana, donde agrupamos 5 entidades, 2 que ya tienen rango constitucional, que es la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y la Corte de Cuentas de la República, con otro nombre, y subimos a rango constitucional 3 entidades que hoy son de ley secundaria: el Tribunal de Ética Gubernamental, la Defensoría del Consumidor y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esas 5 entidades forman un complejo de auditoría social que le garantiza al ciudadano la vigilancia sobre el ejercicio del poder, para que los funcionarios no se excedan en sus funciones.
para que los funcionarios no abusen del poder. Va a haber ese mecanismo de Contraloría Social propuesto ahí. Y luego, pues en la mesa 4, que era la de los procedimientos, que se diluyeron en todo este trabajo, y ese documento es el que le presentamos al presidente el 15 de septiembre del año pasado, y ese mismo documento es el que estamos discutiendo en todos estos foros, en temas muy específicos. Algunos quieren que se hagan énfasis en los temas de la democracia directa, otros en la colegiación profesional obligatoria, otras en temas de familia. Cada sector tiene énfasis y tiene interés específico en algunos temas. Y de eso se trata este conversatorio, y eso es lo que quiero ahora yo dejarle la palabra a ustedes para que puedan tener la posibilidad de dirigirse y que los miembros del comité ad hoc les puedan responder. Solo quería darles esta visión de cómo es que hemos trabajado, cómo hemos llegado a los acuerdos, a los documentos que hemos producido y el compromiso que tenemos con el presidente de la República, que al final de este año vamos a terminar esta jornada de todos estos foros, vamos a ir recogiendo lo que cada universidad, lo que cada foro va produciendo para entregárselo también al presidente y decirle: esto es lo que se piensa en la academia y esto es el producto de este segundo esfuerzo de discusión, de reflexión sobre la reforma constitucional. Así que gracias por su atención y la palabra queda para ustedes.